Muy buenas tardes. Vamos a continuar. Ahora les voy a presentar la conferencia de CONICYT, Tomando conciencia sobre la conciencia, que estará a cargo de Mario Amuy, Pablo López Silva y Miguel Pita, con una invitación a clarificar la naturaleza de la conciencia y de los desafíos actuales asociados a su comprensión. Mario, quien moderará, es astrónomo, licenciado en física, doctor en astronomía de la Universidad de Arizona, profesor titular de la Universidad de Chile y preside actualmente la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT. Pablo es psicólogo, doctor en filosofía con mención en psicopatología y profesor adjunto en la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso. Miguel es doctor en genética y biología celular, investigador y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y autor del ADN dictador. Los dejo con ustedes, por favor, con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos, amigas, amigos, colegas. El tema de hoy es la conciencia. ¿Por qué cuando miramos una piedra o miramos a una persona decidimos que en un caso hay conciencia y en el otro no? Es algo intuitivo, algo en que prácticamente todos creemos. La conciencia es algo que nos acompaña desde que despertamos en la mañana y que nos reconecta con el ser del día anterior. Es algo cotidiano, es algo muy familiar y sin embargo es algo muy incomprendido, de lo que sabemos muy poco. Pero justamente porque tenemos conciencia es que tenemos el lujo y el privilegio de poder hacernos la pregunta, ¿qué es la conciencia? Y las dificultades parten desde el mismo momento en que tratamos de definir nuestro objeto de estudio. Pero como tenemos ese lujo y ese privilegio de poder contar con la conciencia, es que vamos a tratar de responder esa pregunta, ¿qué es la conciencia? Somos pequeños en el universo, sin embargo, trascendemos justamente gracias a este elemento que se llama la conciencia, que nos ha permitido observar el universo hasta lo más lejos que es posible observarlo. Hemos podido reconstruir la biografía del universo gracias a la conciencia, a pesar de nuestra pequeñez física. Quizás seamos los únicos habitantes del universo con conciencia. Por lo tanto, si así fuera, seríamos la conciencia misma del universo. Esas son algunas de las reflexiones con las que quiero partir esta conversación. No podemos renunciar a hacernos esa pregunta, porque si somos la conciencia del universo, es una obligación no renunciar a aquello y hacernos la pregunta. Bueno, para abordar esta pregunta tenemos la fortuna y el privilegio de contar con dos grandes investigadores. Pablo López Silva, psicólogo, filósofo de la Universidad de Valparaíso. Miguel Pita, biólogo, genetista, psicólogo, interesado en la psicología, en el comportamiento humano a partir de la genética. Y Miguel está de visita en Chile en el mes de agosto, así que tenemos la fortuna de haberlo podido reclutar para este evento. Y desde ambas perspectivas vamos a conversar sobre lo que es la conciencia, desde la ciencia, desde la psicología, desde la biología, y cuando las herramientas de la ciencia se agotan, porque la ciencia tiene límites, lo hacemos desde la reflexión que nos otorga la filosofía.
Así es que, sin mayores preámbulos, vamos a dejar a Miguel y a Pablo que nos iluminen sobre el tema de la conciencia. No sé en qué orden prefieren ustedes elaborar, hablar, eso no lo decidimos antes de esto, no está todo pauteado. Sería bueno... Tiramos una moneda. Sería bueno comenzar con algo así como un mapeo de qué significa la pregunta sobre la conciencia. No sé si... Sí, por eso, perfectamente. Porque... Partamos entonces por Pablo, que está con mucho entusiasmo para comenzar, y luego le damos la palabra a Miguel. Y en la tercera parte de esta conversación, yo me encargo de moderar la conversación y tratar de hacer los que confronten posiciones. No sé qué. Pablo. Bueno, gracias por la invitación. Desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría incluso, se trabajan con hartas intuiciones súper básicas. Una tan básica como el hecho mismo de estar seguros de que somos conscientes. Y como decía Mario, de por qué tenemos esta tendencia de mirar una piedra y decir, a ver, esta piedra no es consciente, yo sí lo soy. Ahora en la tarde estaba con mi sobrino, todavía ni siquiera habla, pero tengo esta especie de certeza de que es consciente del mundo, incluso aunque no hable. Y así tenemos estas distinciones súper intuitivas que parecemos compartir la mayoría. Pero cuando nos preguntamos qué es la conciencia, ya esa pregunta es problemática. ¿Por qué? Porque, primero, hay distintas formas de definir la conciencia. Casi siempre la conciencia se asocia con este Pepe Grillo, esta vocecita interna, lo cual es el caso de conciencia moral, que es una conciencia súper compleja. Nosotros estamos hablando de una conciencia que es un poco más fundamental que el acto mismo de darse cuenta de que uno tiene experiencias, por ejemplo. A eso se le llama conciencia de criaturas, una propiedad que tienen algunas criaturas, algunos animales, algunos seres orgánicos, etc. Y hay otra definición que se le dice conciencia de estados. Y ahí la discusión empieza a ponerse un poquito más complicada, pero no es tanto. ¿Por qué? A los filósofos y a los psicólogos les gusta complicar con nombres bien rimbombantes, pero el asunto es el siguiente. Nuestra vida mental es súper compleja. Ahora, el acto mismo de estar viendo esto y estar escuchando está fundamentado en una experiencia subjetiva. Ustedes están mirando, pero también hay cosas que están pasando en nuestro cerebro. Todo eso es parte de la experiencia de estar mirando y escuchando. Pero hay ciertas partes de ese proceso que no son conscientes. Por ejemplo, ustedes ahora no son conscientes de la actividad cerebral que está ocurriendo en su cerebro para que sea posible que ustedes vean de la manera que están viendo esto. Pero sí son conscientes de su espectro visual. Entonces, hay partes que son conscientes y otras que no. La pregunta, porque voy a terminar esto con una pregunta, no puedo responder todo, es ¿por qué hay estados cerebrales que conllevan a estados conscientes y hay otros estados cerebrales o incluso corporales que no? Y a eso se le llama el problema duro de la conciencia. ¿Cómo respondemos eso? Y ahí, obviamente, gente como Miguel tiene mucho que decir, me imagino. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí acompañado de dos sabios de la magnitud de Pablo y Mario, y es un verdadero placer tenerles a todos ustedes escuchando. Y lamento defraudar a Pablo, no tengo mucho que decir al respecto. Me encantaría poder decir mucho más. Yo sí voy a intentar ofrecer la perspectiva de la biología, pero frente a ese problema duro de la consciencia, yo creo que todavía nadie puede ofrecer respuestas esclarecedoras. Y esto es precisamente lo que hace este tema tan interesantísimo. La consciencia es probablemente el fenómeno más apasionante que podemos estudiar, porque es lo que nos hace sentir, lo que nos hace percibir, es lo que nos hace tener esa sensación de nosotros mismos, pero también es fascinante porque es un problema de estudio que todavía no se ha completado. Es algo que todavía no comprendemos totalmente. Entonces hay respuestas que no podemos dar, evidentemente, y eso, desde luego, yo creo que es un incentivo para las futuras generaciones, para
para aprender más sobre el tema. Es uno de los muchos problemas que no tienen solución todavía completa. Pero la suerte es que cada vez sabemos más sobre qué es la consciencia y ya no hace falta dar una explicación mística. Yo creo que Pablo lo ha expuesto estupendamente y yo creo que Mario va a tener problemas si quiere encontrar puntos de confrontación, porque creo que lo que explica la filosofía se parece mucho a lo que explican las neurociencias o lo que voy a explicar yo en mi perspectiva biológica. Y es verdad que es a veces complicado encontrar una definición, aunque todos sepamos un poco qué es la consciencia. Yo he traído algunas definiciones no canónicas que son mis favoritas y que son probablemente tan malas como todas las demás. La consciencia es aquello que perdemos en el sueño profundo o en el coma y recuperamos al despertar. Esta es de Antonio Damasio. La consciencia es lo que se siente al hacer algo, de otro científico, Koch. Luis Carretier, otro científico, en un libro ya un poco más especializado, hablando de anatomía de la mente, dice que la conciencia es un estado y una experiencia fenomenológica, una experiencia subjetiva y duradera. Al final, ¿qué vemos cuando intentamos definir la consciencia? Que es difícil de definir, es algo muy complejo y que tiene un puntito de traicionera o de ficticia. Hay algo en la consciencia que es mentira. Hay algo en lo que nosotros creemos que es verdad que es mentira. Y de eso tiene culpa la consciencia. Es una buena noticia que hoy en día sabemos que la consciencia no es algo etéreo, porque sabemos que es un producto de la actividad del cerebro. Sabemos que es algo que pasa aquí dentro. No hay magia. Aunque no lo comprendamos bien, sabemos, las ciencias nos dicen que efectivamente es algo que no está fuera, es algo que está pasando en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una sopa de 100 billones de neuronas con actividad eléctrica y con actividad química, y la consciencia es solo una pequeñísima parte de esa actividad. Hay mucha actividad en nuestro cerebro que no tiene que ver con esa sensación que tenemos nosotros, con esa consciencia. Hay actividad inconsciente, nosotros respiramos involuntariamente. Incluso percibimos, por ejemplo, nos pasa mucho que percibimos un ruido que no nos hemos dado cuenta que nos ha estado molestando hasta que no se para. Es decir, hay cosas que nos están afectando inconscientemente. La consciencia es solo una pequeña parte de lo que está pasando aquí dentro y es como si fuese una película. Es decir, la consciencia tiene una entidad, es una película en la que hay un protagonista que somos nosotros y que tiene un montaje, están bien ensambladas las escenas para que tenga un sentido. Pero como toda película, tiene trabajo detrás de productores, de guionistas, estoy siendo metafórico, de maquillaje, de iluminación. ¿Todo eso lo vemos cuando vemos una película? No. Nos quedamos con una parte, la que tiene un protagonista y un sentido. Algo así pasa en el cerebro. La consciencia es la película que nos cuenta el cerebro. Pero no estamos viendo cómo en esa sala donde el protagonista solitario bebe un café hay un cámara, hay un script, hay un director de fotografía. Es decir, la consciencia de toda esa actividad, de todo ese rodaje, es solo el resultado final de la película. Hay gente que también, teniendo en cuenta que las neurociencias nos enseñan que la consciencia requiere que el cerebro esté muy activo, hasta que no hay actividad en muchas zonas, en muchos departamentos del cerebro, no llegamos al estado consciente, está trabajando solo lo inconsciente. Hay gente que define también de una forma informal la consciencia como un jefe vago, como ese jefe de la empresa que se cree que lo ha hecho él todo, pero que en realidad tiene gente detrás que le están haciendo el trabajo y él tiene la sensación de ser el que ha sacado adelante el proyecto. Al final, ese engaño es un poco la consciencia. Ya siendo un poco más preciso en cuanto a cómo funciona, pero también simplificando, los sabios de esto generalmente ven por lo menos dos aspectos destacables en la consciencia. Por un lado, la consciencia se compone de imágenes mentales y por otro lado de una sensación del yo. Entrando un poco más en detalle, esas imágenes mentales no son solo visuales, son imágenes
que crea nuestro cerebro con la percepción de nuestros sentidos. Pero aquí hay una cosa interesante que debemos tener en cuenta cuando pensamos sobre la consciencia. Nuestro cerebro fabrica esa imagen del mundo metido entre huesos. O sea, nuestro cerebro tiene que entender el mundo encerrado y a oscuras. Recibe de nuestros sentidos información, que los sentidos hacen lo mejor que pueden su trabajo para mandarle esa información al cerebro, pero sabemos que le mandan a veces información engañosa. Es decir, aquí no hay colores, la realidad no tiene colores, los colores los ponemos nosotros a esta película. Pero bueno, los sentidos hacen esa traducción del mundo como pueden y luego el cerebro termina de crear él solo. El cerebro, creando esas imágenes mentales, no solo se basa en lo que recibe los sentidos, sino en lo que tiene él constitutivamente. Y eso es el resultado final, hace una superposición y eso es ese conjunto de visualizaciones que tenemos nosotros. Es decir, estas imágenes mentales, y de nuevo cito a algunos de los expertos, lo que hacen es crear una fiesta de imágenes, que lo que dicen los expertos con esto, que quiere decir que al final construimos una realidad lo más parecida a lo que hay fuera posible, pero no exacta, porque como digo, ahí fuera no hay colores. Otro, por ejemplo, Dan Dennett, otro filósofo, dice que en realidad esas imágenes mentales, esa parte importante de nuestra consciencia, no son más que un saco de trucos o una forma de alucinación compartida, porque si todos alucinamos viendo lo mismo, no hay ningún problema. Y si yo ahora miro a Mario y veo una nariz en su cara, como todos tenéis la misma alucinación, no hay ningún problema. Ahora, si mi alucinación fuese que yo le veo una trompa de elefante, yo tendría un problema. Pero mientras estemos todos teniendo la misma alucinación, la consciencia nos está mandando algo parecido y la cosa va bien. Eso en cuanto a las imágenes mentales. El otro elemento fundamental de la consciencia es la sensación del yo. Porque nuestra consciencia es la película en la que nosotros somos protagonistas. Hay una sensación muy fuerte de cuál es nuestro cuerpo, el cual va discurriendo en esta película. Y hay una idea muy interesante que explica por qué, después de dormir, seguimos sabiendo que somos nosotros mismos. Y es que, y aquí no es el cerebro consciente, sino el inconsciente, está permanentemente recibiendo información de nuestro cuerpo. El cerebro está validando que todo en el cuerpo está funcionando, está controlando la homeostasis, está recibiendo información del corazón, del hígado. Incluso cuando se apaga nuestra consciencia y nos dormimos, hay un flujo de información al cerebro y ese flujo no se rompe. Por eso, cuando nos despertamos, la consciencia recibe la señal de que aquí no se ha parado nada y eres el mismo que antes de apagarte. Porque no estás apagado, tu cuerpo está mandando información constantemente. Pero esa información no es consciente. ¿Cuándo se vuelve consciente esa información? Cuando hay un problema. Nosotros sabemos que tenemos hígado porque lo hemos estudiado, pero no somos conscientes del hígado. Nuestro cerebro inconsciente sabe que hay un hígado y está evaluándolo. Y cuando ese hígado va mal, se lo cuenta a la consciencia. Y hay dolor. ¿Para qué vale eso? Para que tomemos medidas. Para que la consciencia tome medidas porque ahí hay un problema. Eso tiene un sentido evolutivo importantísimo, en el que al final lo que hace la consciencia es servirnos para solucionar problemas que no se pueden solucionar solos. Visto desde una de las muchas perspectivas que hay sobre la consciencia, y esto seguro que Pablo lo puede matizar ofreciendo unas mucho más ricas, pero yo me estoy yendo a mi terreno, al terreno del evolucionismo. La consciencia sería esa pequeña parte del cerebro que se activa para tomar decisiones que los instintos no toman bien, como por ejemplo cuando el hígado va mal y hay que solucionar el problema. Gran parte de nuestras decisiones son instintivas. Nosotros no decidimos cuando tenemos hambre, no decidimos cuando estamos enfadados, no decidimos cuando tenemos celos. Esto nos ocurre. Conscientemente podemos decidir ir a comer, pero no decidir si tenemos hambre o no. Otros animales viven solo con instintos. Algunos animales simplemente responden a instintos. Estímulo, respuesta. ¿Pero qué tenemos nosotros con la consciencia? La posibilidad de modular esa respuesta. El no depender solo de los instintos. ¿Por qué? Porque
La evolución ha querido que seamos unos organismos muy complejos, que se enfrentan a situaciones más básicas que responder a la presencia de sal o a la presencia de luz, como les puede pasar a otros seres vivos. Nosotros necesitamos, en algunas ocasiones, tener la posibilidad de responder de más de una manera, y eso nos lo ofrece la consciencia. Por ejemplo, y este es un ejemplo que se suele poner típicamente, si tocamos un plato que quema y solo funcionásemos con instintos, lo soltaríamos. Nosotros tenemos la posibilidad de, si es un rico guiso de cazuela, decir, no, me aguanto y lo llevo aunque me esté quemando y lo dejo en la mesa después. Porque necesitamos, como seres complejos que somos, no responder solo a los instintos. Y esa sería un poco la perspectiva evolucionista de la aparición de la consciencia, que al final está sustentada en que nos da mejores capacidades para sobrevivir, que es lo que al final buscan todos los seres vivos. A algunos seres muy simples les vale con los instintos. Nosotros, como somos complejos, para sobrevivir y reproducirnos necesitamos tomar algunas decisiones más complejas, y ahí es fundamental la consciencia, y hay una presión selectiva para que exista. Pero de nuevo, insisto en que es una parte pequeña de toda la actividad de nuestro cerebro. Es como si la evolución hubiese querido que la consciencia fuese limitada, se enterase solo de una parte de la película, de lo que le conviene y de lo que necesita, y lo demás lo hagamos inconscientemente, como respirar. O imaginaos que tuviésemos que pensar para respirar, sería mucho más complicado. Y luego, además, la evolución también ha querido que tengamos esa sensación falsa de unidad, de ser siempre los mismos y de estar aquí y ahora. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto? ¿Bastante? ¿2 horas? 10 minutos. Solamente 10 minutos. Entonces, vamos a pedirle a Pablo que aborde una pregunta que a mí me intriga mucho como astrónomo. El mundo externo que creemos experimentar, del cual se originan las experiencias que tenemos todos los días, ¿está allá afuera o está aquí adentro del cerebro? ¿O es el universo, el mundo externo, es una ilusión de nuestro cerebro, esas trampas que decías tú? ¿O efectivamente existe el mundo físico? Pablo. Por lo visto soy filósofo, no soy líder religioso ni... El asunto, para entender la complejidad de la conciencia, uno tiene que también entender la complejidad de la ciencia. La ciencia, como empresa humana, trata de reducir todos los aspectos de la realidad a ciertos bloques básicos que puedan describirse en términos del lenguaje de la física. A eso en filosofía se le llama fisicalismo. Entonces, ¿por qué se dice que la física es lo más básico? Porque la química, la biología, la psicología como propiedad emergente del cerebro podría ser reducida a términos bien específicos físicos. Antes de tirarme a esa gran pregunta, para poder entender lo complejo que es estudiar la conciencia, y no es no me gusta hacer aguafiestas, pero dentro de la ciencia hay hartos problemas también, si son fisicalistas, si en realidad, por ejemplo, la conciencia es un producto del cerebro, o si la conciencia emerge del cerebro, que no es lo mismo, si la conciencia, por ejemplo, puede sobrevivir independiente del cuerpo, lo cual es un poco extraño, pero hay gente que lo propone. O lo otro que más le podría interesar a Miguel es qué partes del cerebro podrían estar directamente relacionadas con la emergencia de la conciencia, porque, por ejemplo, hay ciertas lesiones en el cerebelo que no afectan la conciencia, que se llama, y esto lo voy a explicar ahora, conciencia fenoménica. Para entender el concepto de conciencia fenoménica me gustaría hacer un pequeño experimento, ¿sí? pero experimento mental, ya no les voy a pedir eso. ¿Alguien ha escuchado acá sobre el experimento de Mary en la pieza oscura? ¿No? Ya, eso es bueno, eso es súper bueno. Imagínense que a una persona, esto suena súper cruel al principio, la dejaron desde su nacimiento en una pieza que solamente está en blanco y negro. Todo lo que come, todo lo que ve, todo lo que la rodea está en blanco y negro, ¿ya?
desde pequeño. Entonces la alimentaban por medio de distintos mecanismos y ahí creció este es un paper re famoso, María. María creció así y María de una u otra forma, por internet, por Wikipedia, no sé, por las conferencias que organiza CONICET, empezó a interesarse en la naturaleza del color y se interesó en el rojo. Entonces empezó a recopilar toda la información sobre el rojo. ¿Qué pasa en la corteza visual cuando alguien ve el rojo? ¿Qué pasa en el nervio óptico? La física del rojo, la química del rojo, absolutamente todos los datos físicos relacionados con la experiencia del rojo. ¿Ya? Esa es la primera parte. Luego de sacar 2, 3 doctorados a distancia en la experiencia del color, del rojo y la rojidad del rojo, etc., un día aparece alguien muy, muy buena onda y abre la puerta, sellada por años, y le muestra un tomate a María. La pregunta acá es, en ese momento, en el momento en que María ve ese tomate, ¿María aprende algo nuevo? Levante la mano intuitivamente, ¿quién cree que sí? Ya, por lo general, la mayoría cree eso. A esa experiencia del rojo se le llama conciencia fenoménica, que es este aspecto único de estar enfrente de un tomate rojo, que no se compara en lo absoluto a tener toda la información física de lo que implica la experiencia del rojo sin haber nunca visto rojo. Entonces, ese concepto es súper importante para esta discusión, porque es el concepto que pone en aprieto muchas veces la ciencia. Y es el concepto que tenemos que entender cuando surge la pregunta que tú me hacías, si al final esta conciencia está fuera, dentro. Entonces ahí, como buen filósofo analítico, uno tiene que empezar a separar las aguas. Una cosa es esta experiencia subjetiva, que claramente es personal, es privada, y a la cual yo no puedo acceder desde un punto de vista externo. Por ejemplo, si ponemos un tomate acá, probablemente todos vamos a ver un tomate, pero la experiencia de ver el tomate es de ustedes. Yo no puedo acceder a eso. Entonces, una cosa es eso, y otra cosa son los contenidos de nuestra experiencia, el tomate. Nuestra conciencia nos presenta distintos contenidos. Nuestra conciencia en ese sentido es subjetiva, privada, pero que nos presenta contenidos que pueden ser públicos, que pueden ser vistos por todos ustedes. La pregunta acá es si los objetos de la conciencia están fuera o dentro. Primero, algunos filósofos van a decir, esto no es nada personal, van a decir que en realidad la pregunta está mal formulada. ¿Por qué? Los filósofos son buenos como para hacer la pregunta sobre la pregunta de la pregunta. Me encanta eso. En mi vida personal no me gustan los problemas, pero en mi vida profesional me encantan los problemas. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque si ese cosa, ni siquiera le vamos a llamar tomate, no existiese, no habrían posibilidades, no habrían los insumos, no habrían los ingredientes para tener el tipo de experiencia que tenemos. Ahora, de que el tomate sea objetivamente así, ahí me pongo medio kantiano y digo, no sé. Yo, sinceramente, no sé. Pero lo que sí tenemos es que compartimos un cerebro, o sea, no un cerebro todos juntos, no. Tenemos un cerebro que es más o menos parecido, ¿ya? Y funciona más o menos parecido, en ciertas edades funciona más o menos parecido, y eso implica que ese determinismo cerebral nos hace ver el tomate de cierta forma compartida. Y eso es porque compartimos también cuestiones en común, evolutivas, biológicas y culturales. Me parece la mejor respuesta a una pregunta mal planteada. La respuesta es no sé. No sé si... No, estamos conversando entre amigos. A ver, aquí hay una pregunta que me interesa. Las decisiones que tomamos.
¿Existe el libre albedrío? Me tocó la más difícil. O bien están determinadas por nuestra genética. Bueno, existe el libre albedrío, pero yo creo que el libre albedrío alcanza un punto menos lejano de lo que tendríamos a pensar hasta ahora. Es decir, yo creo que la mejor explicación que se puede dar, y además entra en consonancia con lo que estaba diciendo ahora Pablo, de que todos tenemos ciertas cosas en común, todos tenemos un cerebro que vale para ciertas cosas y gracias a eso, como funciona parecido, vemos parecido a Mario y no le vemos una trompa, como decía yo antes, perdona que insista en el ejemplo, pero... ¿Esto qué quiere decir? Que hay ciertas cosas que cuando nacemos nos vienen de serie, a través de nuestra genética y después en el desarrollo de nuestra fisiología. Hay ciertas cosas que son capacidades basales y que no es como pensábamos antes, que creíamos que el cerebro era un libro en blanco que se iba escribiendo. Nuestro cerebro, hay cosas que vienen de serie y se entiende muy bien, por ejemplo, con el talento. Hay gente que nace con un talento tremendo para la música y si tiene como Mozart la capacidad de tocar el clavecín a los 5 años, nadie pensará que era un libro en blanco y en 5 años lo ha desarrollado. Entonces todos tenemos capacidades y todos tenemos ciertas habilidades y todos tenemos ciertos componentes que son de determinada manera en todos los seres humanos y que además son de determinada manera en todos los perros y que además se parecen también en algunas cosas a las de los perros y los seres humanos y no pasa nada. Ahora, lo que sí que es verdad es que esa genética que nos construye nos dota de un cerebro que vale para ciertas cosas. No somos capaces de hacer multiplicaciones de 25 números de cabeza, salvo gente con habilidades especiales y siempre hay un límite. Pero sobre eso construimos. La naturaleza nos pone una arquitectura y luego nuestra vida la complementa y esa arquitectura es modificable. Uno puede aprender a tocar muy bien el instrumento aunque no tenga capacidades como Mozart al nacer, puede ser muy bueno. Lo que sí que es verdad es que a lo mejor le cuesta un poquito más que alguien que ha nacido con más capacidades. ¿Pero existe un libre albedrío? Sí, por resumirlo, por dar una respuesta sencilla. ¿Pero somos un libro en blanco al nacer? No. Entonces, yo creo que hay que matizar un poco y hay que darse cuenta de que nacemos con un cerebro y con ese cerebro el que nacemos pues lo podemos modificar hasta cierto punto y no vamos a tener otro. Pero juégatela ahora, Miguel. ¿El amor está determinado por la genética o no? La capacidad de amar está determinada biológicamente, es una capacidad transversal que se observa en todos los individuos, en todas las culturas y que encima tiene un reflejo biológico, un reflejo neurológico, un reflejo hormonal, es decir, sí, amar es un mecanismo que existe en el humano gracias a que tiene ciertas pautas de metabolismo en su cuerpo. Ahora, ¿de quién nos vamos a enamorar? ¿Está determinado genéticamente? No, obviamente no. Pero me atrevo a decir que, por ejemplo, sí que puede haber ciertos gustos que uno tenga por naturaleza que sean distintos de los de otras personas. Y eso lo notamos en eso que llamamos tengo química con esta persona. Eso es una reacción biológica. Pero eso no quiere decir que solo puedas amar a esa persona y a nadie más y que esté escrito en el libro del destino a quién vas a amar. Eso es una chorrada. Es decir, es una reacción fisiológica y por tanto biológica y por tanto ocurre en un cuerpo que ha sido construido con nuestra genética. Pues sí, sí. Eso, Pablo. eso de tengo química igual puede ser un autoengaño, a veces es peligroso. Yo creo que igual depende de cómo se definen los términos. Muchas veces, en el primer caso del libre albedrío, el concepto del libre albedrío ha sido muy idealizado. Antes del año 60, por ejemplo, se entendía que el libre albedrío implicaba tener acceso a todas las etapas de una decisión, desde el inicio hasta el final. Lo cual es una definición súper idealizada, porque, por ejemplo, los experimentos del Libet desde el 60 hacia adelante nos enseñan que si bien hay ciertos procesos automáticos, uno puede, por ejemplo ya me encanta la comida, estoy un poco sobrepeso, voy caminando y digo, ¡uy, pero qué rica ese cheesecake! Me encanta el cheesecake. Tengo este impulso, digo, no, estoy sobrepeso, más encima mis papás son diabéticos, tengo prediabetes, así que no. Lo que acabo de hacer, este acto tan, podríamos hacer,
burdo se entiende como la capacidad de veto. Es decir, yo tengo ciertos impulsos que pueden ser naturales, incluso pueden estar muy arraigados en la cultura, etcétera, pero tengo cierta capacidad de veto. Entonces, también se ha entendido el libre albedrío como el ejercicio de la capacidad de veto. Y así un poco cambiamos la forma de entender este libre albedrío de esta forma tan idealizada. Así como, no, en realidad yo tengo que tener todo bajo control, y cuando tengo todo bajo control, sí, ahí es una elección completamente informada. Lo cual no sé si pasa, a mí no me ha pasado. Y en el caso del amor, no quiero hablar de eso. No, en realidad, claro, lo conversamos una vez, hay ciertas precondiciones biológicas que son claras, pero la instanciación de esas condiciones biológicas va a depender siempre de la cultura, del lenguaje, incluso de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, que suena súper bonito, pero es cierto. Así que en ese sentido hay como una buena conexión entre lo que dice la filosofía y lo que dice la ciencia. 5 minutos. ¿Más? 120, yo insisto en 2 horas. 5 minutos. A ver, ¿se puede estudiar la conciencia con el método científico? Te lo pregunto porque nosotros como científicos tendemos a identificar primero el objeto de estudio. ¿Y qué es lo que usamos como herramienta para el estudio? Es la mente. Pero en este caso el objeto de estudio es la propia mente, es decir, el propio instrumento. Entonces, filosóficamente, ¿estamos saliéndonos del ámbito de lo científico? No, yo creo que uno tiene que tener claros los límites de cada disciplina y cómo distintas disciplinas se complementan. Primero, cuando uno se enfrenta al problema de la conciencia, uno tiene que definir, por ejemplo, la definición de conciencia, las características de la conciencia, las características básicas de la conciencia y la función de la conciencia. Entonces ahí ya tenemos 3 grandes problemas. Para que uno pueda generar una teoría explicativa, que es un poco lo que trata de hacer la ciencia, uno tiene que saber qué explicar. Y en ese sentido, este mapeo inicial que hace la filosofía y esta palabra, la fenomenología, que es el estudio de la experiencia consciente desde el punto de vista de la primera persona, son súper importantes para las ciencias de la mente porque básicamente ponen dentro de una cajita todas las características que una buena teoría debería explicar. Y luego de eso, se la podemos pasar a un científico teniendo siempre en cuenta de que lo que va a poder describir el científico respecto del contenido de esa cajita va a ser básicamente lo que la ciencia le permita. Entonces ahí uno también tiene que reconocer los límites. Y eso lo tenemos en la filosofía, lo tenemos en la ciencia, lo tenemos en la psicología, en todas. ¿Y dónde está alojada la conciencia? La visión la podemos asociar con ciertas zonas del cerebro, el tacto, el sabor, etc. Eso es lo que se denomina el problema fácil. No es que sea necesariamente fácil identificar aquello, pero la conciencia parece no estar presente en ninguna parte, pero en todas partes del cerebro, ¿o no, Miguel? Es que uno de los requisitos para que haya conciencia es que haya actividad en muchas partes del cerebro, es que es un fenómeno emergente. El engaño es que nosotros lo sentimos como único, pero la conciencia, por suerte, lo llamamos una sola cosa para poder estar hablando y no decir las 20.000 cosas que implican la conciencia, porque si no, solo el título de la charla ya ocuparía toda la charla. Pero requiere que se activen muchas zonas y intensamente y durante mucho tiempo, y al final eso es la conciencia. El resultado final de sensación única que se produce cuando hay mucha actividad. No es tan sencillo como esto, y además con esto hilo con lo que dice Pablo. No es tan sencillo como yo digo, porque en el fondo, como plantea Mario, no tenemos claro totalmente
dónde reside la consciencia y que sea solo el fruto de la activación de muchas zonas, porque nos falta por comprender. Nos falta por comprender parte de la neurociencia de la consciencia. Es un trabajo en el que estamos todavía involucrados. Y digo que hilo con lo que decía Pablo, porque es verdad que en este tipo de problemas, no solo por el fenómeno de la complejidad de estar estudiándonos a nosotros mismos, estudiar la consciencia con la consciencia, como decías tú, en este tipo de fenómenos tan complejos es fundamental la contribución teórica desde la filosofía que nos marca esos límites. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque todavía no hemos terminado de resolver este problema. Es un problema que no es solo de la neurociencia. De alguna manera pasaba algo similar cuando no se entendía bien qué era la vida. Hacía falta los filósofos que nos diesen el marco, las preguntas, las posibles respuestas. Luego ya se vio que era una serie de procesos físicos y químicos que hoy comprendemos bien. Bueno, pues necesitamos ese marco, esas pautas, porque aunque sabemos que la conciencia en parte se explica por esa hiperactividad mantenida de distintas zonas del cerebro que nos dan una sensación única, todavía, como bien planteabas tú, no lo sabemos todo, no sabemos dónde reside exactamente y no somos capaces de marcar bien la conciencia. Sí sabemos algunas cosas interesantes, por ejemplo, que en una determinada zona del tronco, de la base del cerebro, que se comunica con el cuerpo, si ahí hay un problema, si digamos, se estropean las neuronas que están ahí funcionando y dejan de funcionar, perdemos la capacidad del yo. Perdemos esa capacidad de continuidad que decía yo que nos viene del cuerpo a la parte inconsciente y que se la cuenta a la consciencia. Entonces, desde esos dos elementos un poco básicos que yo había hablado, de imágenes mentales más sensación de yo, se pierde uno y es un estado de coma. Es un estado de coma en el que hay imágenes mentales, pero el individuo no es capaz de decir que son suyas. Es una situación terrible, como muchos de los estados de coma. Entonces, ahí hay una parte importante de la consciencia, pero no es solo eso, es mucho más, es un fenómeno muy complejo que involucra muchas partes del cerebro y que falta por terminar de mapear. Pero creo que se conseguirá en un plazo más o menos corto. ¿Tenemos que terminar? Tenía muchas preguntas pendientes. Bueno, antes de terminar quisiera mencionar que Miguel Pita, no lo mencioné al comienzo, es académico, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Disculpa haber omitido aquello, si no después te tiran las orejas en tu universidad. No me había dado cuenta. Además, él es autor de este libro que es muy entretenido, muy interesante, un libro de divulgación sobre la genética. Se llama El ADN Dictador, que está en venta en las librerías en Chile, ha sido un hit de ventas. Y desde ya les recomiendo su lectura, primero porque se aprende mucho de genética, de lo que es el ADN, esa molécula compleja de doble hélice que está presente en todas nuestras células y que en gran medida determina nuestras características físicas o completamente, pero además en buena medida nuestro comportamiento. Así que es una hermosa clase de genética, biología y también del entendimiento del comportamiento humano. Y bueno, tenemos que ir cerrando y le agradecemos entonces a Pablo López Silva de la Universidad del Paraíso, Miguel Pita, Universidad Autónoma de Madrid. Gracias.